un sábado más estamos con vosotros en la tele de los escolinos y como siempre entamamos con la sección de les nueses noticias, donde dos niñas del Colegio Público San Pedro de los Arcos, Marta y Claudia, falarán de extraterrestres y de móviles. Escuchailes muy soyertes porque el tema lle abondo prestos. Hola, buenas. Hoy venimos Marta y Claudia a la tele de los escolinos a falavos de daqué sorprendente. Sorprendente? A mí non me parece tanto. Lle daqué abondo normal anguaño. Non sei que dicite. Non é normal la invasión que tendremos en 2007. ¿Invasión? ¿Pero de qué venimos a falar? ¡Qué vergoña! Equivocáronse y dieronnos guiones diferentes. Yo non sé nada de marcianos nin desas cosas. Aunque col mundo está tan malo, non me extrañó que el otro día lleí que hai xente diplomada na vida extraterrestre. ¿Diplomé sobre la vida extraterrestre? Oye, pues yo no sabía nada de eso. ¿Dónde se da? A mí gustaríame estudiar sobre ovnis más que facer problemas, dictaos, cuentes. Pues hai que ir a Gales. Aunque para facer esos cursos tienes que crecer un poco, porque danse en una universidad. El su profesor, un hombre llamado Mark Brake, confesó que no cree en la abducción de seres humanos por alienígenas, aunque sí que comienza que hay vida más allá de la Tierra. ¡Vaya prestoso que tiene que ser! Igual, hasta ven películas de ET y cosas así en ese curso de Gales. Acertaste. ET y 2001, Odisea en el espacio, son necesarias para comprender mejor la vida extraterrestre. Y además, ese profesor va a venir a España con los universitarios apuntados en el curso para observar las estrellas, porque dice que en Gales llueve demasiado y en España, sin embargo, no, y puede aprobarse mejor la astrología. Pero yo en realidad no venía a falar de eso, sino de la telefonía móvil. En España haberase enguaño al 87%, una de las más altas de Europa. Y falaba de invasión porque en 2007 prevese que esas cifras aumenten hasta que en España tengamos más móviles que habitantes, daqué que ya pasa en Holanda y a Italia. Pero mira que ella es faltosa. Ya, menos mal que tenemos el mismo guión. Ya me parecía a mí que veníamos a falar de móviles, no de extraterrestres. Ah, pero yo quiero decir que a los 11 años casi la mitad de los niños y niñas tienen móviles y ahora bien en sin él, según las conclusiones hechas por el defensor del menor y la asociación Protégelos. Pero yo quiero protestar. Los padres quieren controlar los móviles y los sistemas de filtros para móviles ya funcionan en Gran Bretaña y pronto llegarán en España. Pues a mí parece per bien. Muchos niños sienten acosados por los móviles y hay mucho yoco chateando. Y además reciben mensajes no solicitados. Ah, pero yo quiero protestar por otra cosa. Exixo móviles de tercera generación o cuarta. Quiero tener terminales que permitan el envío de mensajes multimedia, como el acceso a internet o el correo electrónico. ¿Pero quién nos va a dar esos móviles y por qué? Que nos los den como ellos dan a los diputados. ¿A los diputados? No entiendo nada que tienen que ver los diputados con esto. Mucho. El Congreso dotó a los con móviles de última generación y yo, sin embargo, tengo el más barato del mercado. Pa y ma, nun hay derecho. ¿Nun dices que todos somos iguales? Mira, calla, a ver si te quitan el móvil ese tan barato que tienes, que lle demasiado para ti. No, si después darate un papurrio del disgusto. Pero si hasta fai poco nadie tenía móvil y vivía tan feliz. La mi abuela dice, con toda la razón, que vamos a atochecer con tanta tecnología. También cree que la gente emplegalos para llegar y para cosas asina. Y que lle mellor que nos preocupemos de estudiar agora que podemos. Bueno, tiene mucha razón, pero por si me fain caso, que me manden un móvil con espello. Deja de decir babayáes y vamos a lo nuestro. En las ciudades emplease mucho más el móvil que en los pueblos, pero lo que más me llama la atención es que en Málaga ya se puede pagar el autobús con móvil. Ya no habrá problemas si el conductor no tiene cambio. Si lo que dicta tu abuela, la vida cambió una barbaridad.
pero a mí gustaría ir a una ciudad alemana llamada Bexel o algo asemejado. Pero, ¿qué se te perdió allí? Y lo más importante, ¿qué tiene que ver con el tema nuestro, los móviles? Mucho, porque allí convocas el primer lanzamiento de teléfonos móviles. El mundo está más perdido que nunca. Que se prepare Fernando Alonso, que a partir de ahora el automovilismo no lo va a ver nadie. Vamos a estar todos pendientes de quién lanza mejor el móvil. La vida está perdida. Y con esto despídanos. Tornaremos la próxima semana. Un beso y hasta luego. Da un año muchas frutas y otro no. ¿Cómo se llama? Becero. ¿Cómo se llama, Fe? No sé, unos años siempre dan igual, un año sí y otro no. Becero. Becero. ¿Se puede sentar la manzana? Se puede hacer de diferentes modos, cruda, asada, en mermelada, en membrillo. Pues se puede asar, se puede hacer compota, yo qué sé, de muchas maneras. Con agua, en una perola, al horno. En algunos sitios la he comido hasta frita, pasada por la sartén. Ahora, no sé si es verdad. Pues con unos mazos que vas dándole a la manzana, que está como en una duerna, en un caldero, y lo vas como machacando, vamos. ¿Qué hay un sidro? Un sidro es un aparato que se hace para elaborar la sidra, ¿no? ¿Un sidro? Como no sé algo de la sidra, no tengo ni idea. Un sidro. Un sidro y es lo que hay en la zona del oriente, en la zona de Amieva y Ponga, que es cuando por Año Nuevo, y entonces salen por la calle como en plan de, no sé, así un poco como si fueran fantasmas o... ¿Sabríais completar este refrán por todos los santos? La... Nieve por los campos. La nieve por los altos. Por todos los santos, la nieve verás, o la castaña comerás, o algo así. Ah, no. La nieve en los cantos. ¿Y por San Andrés? Sí, pues San Andrés no me acuerdo, sí lo sabía, pero no me acuerdo. A la puerta a la vez. La cigüeña, no. La cigüeña, no, por San Andrés. La cigüeña verás. Algo relacionado con la matanza, con el cerdo, con algo. A la puerta a la vez, ¿no? Na primeira entruga, que hai un becero, la xente non lo tenía nada claro. Becero, referido a un árbol, e aquel que dá fruta un año sí e outro no. El manzanal, por exemplo, é un árbol becero. Un año tenemos buena manzana para facer sidra e, sin embargo, al outro año non. Na que todos acertaron ir a la segunda entruga. La manzana puede tomarse crúa, asada, cocida, puede hacerse mermelada, tarta, zumo, vinagre, licor y muchas cosas más. La tercera entruga ya era un tanto enguerellar. Al estar entrugando sobre la sidra y la manzana, la gente creyó que sidro tiene algo que ver con eso, pero no. Un sidro o un guirrio, así lo llaman los homes de los concellos de Siero, Vimenes, Angreo, San Martín de Rey Aurelio, son homes amascaraos de pellillos de ovella y caperuzo que tienen una pértiga larga y dan grandes saltos. Nes fechas próximas a la Navidad o cambio de año, y costume que los mozos organizaren unes comparsas de máscaras. Esta vega cumplióse el refrán este año. La última entruga, aunque la gente non sabía muy bien el final. Per todos los santos, la nieve nos cantos. Y per San Andrés, non lle que se mate un gochu, ni que veas la cigüeña, sino que a la puerta la ves. Y decir, per todos los santos, la nieve nos cantos. Y per San Andrés, a la puerta la ves. Y agora, darreu, diremos al tiempo de recreo donde escucharemos un cantar de xente mozo, Río Verde. Vamos a armar una
Encontrámonos de nuevo en la tele de los Escolinos con Nacho Fonseca, músico, fundador del grupo musical Xentiquina, que presentó en el Centro Cultural de Polasiero el cantar Marchóme la gata. Xunto a mí también están dos niñas que me van a engavitar a entrevistarlo, Aida y Cristina, del Colegio Público Baudilio Arce. Nacho, préstanos mucho tenerte aquí con nos. Y es recíproco, presta mucho estar con vos. El otro día, bueno, pues estuvimos viendo al grupo de Xentiquina cuando la presentación y todo el mundo pues prestó ellos mucho los cantares, los niños hicieronlo muy bien, pero sorprendiónos mucho también los bailes. ¿Cómo fue el hacer un poco esa coreografía tan prestosa? Bien, y una novedad en Xentiquina, el tema de la coreografía, sí. Hay una niña, se llama Lara, y integrante de Xentiquina, que baila evidentemente mejor que el maestro que soy yo, y que, bueno, pues, aporta cosas que vamos incorporando, ¿no? Teniendo en cuenta que hay algunos ritmos un poco más, hay algunos cantares con un poco más de marcha y que se presten a lo que introducir alguna historia de coreografía. Efectivamente, hay una novedad en Xentiquina eso. Ya lleves muchos discos asolellados. ¿Este ye el noveno? Este ye el noveno mío y el octavo de Xentiquina. Yo tenía un disco previo que fue el primero, que fue Seliquín. Para mí un disco entrañable que lo hice en Porrúa, fue la mi incursión en lo que ye el mundo de los cantares infantiles. Y efectivamente este ye el noveno. Hubo cambios porque sí que durante un tiempo, en los últimos discos, parece que quisiste recuperar los cantares tradicionales con dos discos. Ahora vuelves un poco, bueno, pues a los inicios. ¿Dónde te atopes tú mejor? Sí, yo no perdí nunca de vista este tipo de cantares que faigo yo, digamos al 100%, ¿no? Sin embargo, pensé que era interesante que los escolinos asturianos tuvieran la posibilidad de averarse a lo que es todo el cancionero tradicional, por otra parte riquísimo que tenemos en Asturias, y efectivamente hice 3 trabajos con la Academia de la Lingua, Cantares Viellos Voces Nueves 1, Cantares Viellos Voces Nueves 2 y Blimes, que anden en ese sentido, ¿no? En el sentido de armonizar con el instrumental propio de la escuela, xilófonos, metalófonos, flautas dulces, etc., cantares asturianos tradicionales y ofertallos a los niños de Asturias la posibilidad de que los conozcan. Yo pienso que y una parte también interesante de poner a los críos en contacto con lo que es la cultura musical tradicional asturiana. ¿Y de dónde selecciones o saques tantos temas? Porque, bueno, pues no lle uno ni dos, sino que son 9 y son muchos cantares. Sí, efectivamente, cuando hice el primer disco, que ya era Seliquín y tenía 22 cantares, cuando me propusieron hacer un segundo, yo pensé que ya no había temas, ¿no? Es decir, ya agotaron. Pero, efectivamente, agotaron, porque había un gato y había una moto y había, qué sé yo, un cañicón, ¿eh? Sin embargo, bien, sí, aparecen, ¿no? Es decir, lo que lle los centros de interés próximos a los críos, el campo de lo que sería el mundo infantil en edades en lo que sería la educación primaria, sí oferta temas, ¿no? Y algunos de ellos, no sé, estoy pensando ahora mismo de este último disco que tienes en la mano, de Marchóme la gata. Este último disco, hay un que, por ejemplo, vamos a hablar de Cayó un diente, que efectivamente, y un accidente que ocurre mucho en estas edades. Seguramente que estas niñas que tengo conmigo anden por esa época, ¿no? De caer los dientes. Y ellos cayeron. Sí, sí, sí. Bueno, estábamos comentando que en lo que lle los maestros, cuando encuéntrense con un nuevo disco, después de ya el noveno, supongo que tienen que estar muy galloleros porque, no sé si sabes, supongo que sí, que es consciente de ellos, además tú y es también maestro de asturiano, también además de maestro de música, hay poco material, sobre todo yo creo que a nivel de discos para los niños. El atoparse otra vez con otro disco, pues y para ellos yo creo que tienen que estar muy contentos porque saben que van a poder emplearlo en la escuela. Y para ti es una responsabilidad saber que, bueno, que estos discos de algún modo y material didáctico para los maestros. Bueno, y un fecho realmente prestoso, ¿no? Como tú muy bien dices, yo soy consciente de que sí se utiliza mucho este material y es una cosa muy agradable. Efectivamente, en el momento que me pongo a hacer estos cantares, tengo 2 premisas previas. Una, que sean cantares que a niños de estas edades que estamos contando, 8 o 9 años por ahí, ellos pueden ser agradables, cantares además en asturiano, pero otro lado, el fecho de que sin material, esos trabajos también pueden ser agradables y válidos para lo que es el trabajo en las clases de lengua asturiana o las clases de música, ¿no?
precisamente, como conoces, a partir de los 12 cantares, este traballo, como los últimos que fici, incluyen los playbacks, o sea, solamente les músiques de estos cantares, para que cualquier maestro que igual trabajen del plano lingüístico un cantar, como siendo el motivo a partir del cual trabajar, también lo tenga como elemento motivador. La música es un elemento motivador, los cantares muy interesantes en estas edades, en la enseñanza de cualquier lengua, y también, efectivamente, en qué sé yo qué colegio puedan los niños cantar estos cantares, o en casa un rapacín que lo regaló el abuelo, o el tío, o la madrina, y que gustó cualquier cantar, pueda él en algún momento ser el protagonista activo y no pasivo solamente de escuchar, sino también de participar y cantar en estos cantares. Yo creo que lo guapo de este disco, cuando lo comenté yo con los mis escolinos y dije, mira, ya más marchóme la gata, y dice, uy, pues el otro día marchóme a mí la gata, y precisamente que son temas muy cotidianos, busques cosas muy cercanas a los niños, ¿no? Sí, intento, efectivamente, bueno, somos colegas y tú y yo sabemos un poco de la sensibilidad de los rapacinos, ¿no? Efectivamente, un gato y un elemento muy importante en la vida de muchos rapacinos, o un perro, ¿no? Entonces, y un problema de tristeza, el hecho de que por abrir la puerta de tiempo, si había un gato gallolero y gallaspero por la rodeada, pues la gata te escape, pues porque el amor también aparece en el mundo animal, ¿no? Entonces, efectivamente, pues es un momento de preocupación, y que quede, en este caso, el niño o la niña con 5 paquetes de pienso para gata esperando a que la gata vuelva. Para ellos eso es un drama. Y un drama. Pero fales de eso, de muchos animales, los mures, el cascosu, los gochinos, doña Sacavera, o sea, el tema de los animales está muy presente en el disco. Sí, vamos a ver, el mundo de los animales, insisto, en estas edades, dase mucho a poder trabajar con ellos, ¿no? Si echamos un vistazo a lo que lleva, por ejemplo, el mundo de los cuentos infantiles, aparecen con una frecuencia enorme. Debe haber alguna relación entre los intereses de los críos y el mundo de los animales en estas edades. Por otra parte, 2 de los cantares que me dices, los textos, les lletres, prestáronmeles 2 amigos, que son Sidoro Villa, que es el autor del texto, de la letra del Cantar de los Mures, y Urbano Rodríguez, y el autor de Doña Sacavera. Y eran 2 poemas de 2 amigos que en el momento que los leí, vi 2 cantares inmediatamente, en el sentido de que tenían una musicalidad enorme, los 2 poemas, y son 2 préstamos. Pero efectivamente hay otros, ¿no? Es decir, curiosamente, la gata y los mures, que son enemigos naturales, están seguidos en el disco, el 1 y el 2. Ya me fijé yo. Efectivamente. Teníamos más cosas para comentar, pero también quiero que los nenes que me acompañen hoy, Cristina y Aida, te entruguen. Cristina, ¿entamos tu vida? Hala, venga. ¿Llévate mucho tiempo para hacer los tus cantares? Llévame tiempo, o sea, lo que hay que acabar un disco, llévame tiempo. Hay discos que de repente aparece una idea, yo estos cantares agarro la guitarra, yo toco algo la guitarra, y bueno, empiezo a traer melodías, o agarro un poco los teclados y faigo, y a partir de ahí resulta que un día tuviste una tarde muy buena y casi hiciste un cantar en una tarde. Otras veces atraviesas más. De cualquier manera, efectivamente, esto es producto de muchísimas horas de trabajo. Muchas horas de trabajo. Pero tiene que ser conscientes como para casi todas las cosas, efectivamente, decir esa sabiduría que llega así, y eso ya es falso. Normalmente los productos siempre aparecen después de trabajar mucho. Aida. ¿Podríamos entrar en el grupo Xantiquina? Hombre, yo sentimos cantar. Fallo un momentín, antes de entamar el programa, sentimos cantar, y bueno, cantáis de maravilla, o sea que ya todo negociable. Después igual falamos del igual, hay que mirar a ver las condiciones. Cristina. ¿A qué edad hiciste el primer cantar? Bueno, yo soy un compositor tardío. Empecé con esta historia de los cantares para críos de una manera casi accidental, porque yo estaba de maestro en Porrúa, que hay un pueblo de llanes preciosísimo, y era cuando empezaba el asturiano en los colegios, y cada uno de los maestros que de aquella entamábamos, cada uno aportaba lo que sabía hacer. Había un que hacía un cuento, otro una obra de teatro. A mí siempre me gustó la música, yo desde muy niño canté en los coros de don Ángel Envil en La Pola, que fue el primer maestro que yo tuve de música, y empecé a hacerlo como contribución a lo que es el material didáctico asturiano. Sin embargo, el primer disco que hice, pues ya era yo bastante maduriña, ya andaba yo por los 35, por ahí. No, el otro día. El otro día, Aida. Sí. ¿Qué edad tienen que tener los niños para entrar en un grupo? Bueno, mira, concretamente Xantiquina está formado por niños de primaria, y como muy bien sabéis, primaria empieza en primero todavía son muy pequeñinos,
concretamente en el Sintiquina de ahora mismo, hay 3 niños de segundo, o sea, de 7 años, y los mayores de quinto, sexto, de 11 años, como vosotros, por ahí, o quizá un poco mayores, pero bueno, por ahí anda la historia. En lo que ya el campo de la educación primaria, esas son las voces. Porque a estos cantares son para niños de esas edades. Un crío, cuando tengáis vosotros, ahora que os gusten tanto los cantares de Sintiquina, cuando tengáis un par de años más, ya decís, va, esto ya era cuando era pequeñín, ahora ya no, ya os gustarán otras cosas seguramente bastante más. ¿Alguna entrega más queréis hacer? No. Nacho, pues nosotros estamos seguros de que vamos a tener mucho éxito con este disco. Ya sabéis, Marchóme la Gata, el 9º disco de Sintiquina. Muchas gracias por venir aquí al Centro Asturiano. Y un placer. Y vosotros ya sabéis que todos los sábados tenéis una cita con la tele de los escolinos. No faltéis. ¿Cómo que lo último? Lo último en plató abierto. Gran feria de otoño Mercamueble, dedicada a salones, dormitorios y tapizados. Más de 300 fabricantes con sus últimos modelos en promoción. Aprovecha los precios especiales, descuentos hasta el 30% y pagos a partir de junio de 2006. Abre tu imaginación en Mercamueble. No sabía que se podía encender fuego con piedras. Te convertirás en un zombie teleadicto. Me falta un poco de entrenamiento. Acabaré con él. Es una carrera de obstáculos. Ya estás a salvo. Mira en la cesta. Aullar como lobos. ¿Qué haces en esa maceta? ¡Au! Que no me pregunte mi profesión. Vaya máster. Esto es un cruce. Tengo que bajarme, mirar a los dos lados. Ahí va. Nunca hay que tener miedo de nada. ¿Cómo hacéis eso? Huelen muy bien. ¿Sí? Claro, gracias. Vale. No, mamá. Gracias por ayudarme a ganar la chapa de repostería. Es divertido. Sí que lo es, ¿verdad? Cubrimiento de las pruebas. Están obligados a informarnos antes de... Estuve muy ocupado con mi propio baile. Aprender a manejar una carretilla elevadora. El rancho de ganado. Es cierto. Cine a las 15:30. Localia Televisión.
cuando lo baño. ¡Cuidado! Si dejas que el agua se enfríe, tiembla y se te puede resfriar. Estornudito. Y para curarlo, un pinchacito. Perrial Baby Baño, si se te enfría, se resfría. De nenuco. Puedes usar la cabeza después. Pero mejor, úsala antes. Ven a las tiendas Activa. Activa. Garantía en electrodomésticos. Arturo y Merlín, el poder del conocimiento. Los dragones atacan Camelot. Pero Merlín en su laboratorio ha inventado máquinas de guerra. Y transforma al pequeño Arturo en rey. El laboratorio de Merlín. Canal Club. Llene su mesa con todo el aroma y sabor del más puro ibérico. La tienda en casa ha seleccionado para usted lo mejor de nuestra gastronomía. El jamón ibérico 4 bellotas de Ángeles Molina de aproximadamente 7 kilos de peso. Un auténtico lujo para el paladar, elaborado tradicionalmente por expertos jamoneros y que ahora podrá disfrutar acompañado de un completo lote de ibéricos compuesto por los mejores productos de la tierra. Un chorizo y un salchichón ibérico de primera, un delicioso queso semicurado y una botella de aceite de oliva extra virgen selección. Y además, llévese de regalo los accesorios imprescindibles para conseguir un corte perfecto de este excelente jamón ibérico 4 bellotas. Un jamonero de madera maciza, un cuchillo de hoja estrecha para un corte perfecto y una chaira para mantener el cuchillo afilado. Aproveche la oportunidad de saborear la más completa selección ibérica a un precio irresistible. Una oferta compuesta por el jamón ibérico 4 bellotas de Ángeles Molina, un chorizo y un salchichón ibérico,